¿Cómo estás? Sonia es. María de Víctor, no había visto. Bueno, buenas tardes a todos. Nos vemos así detrás de la luz. No aconsejan caminar hacia la luz cuando uno está cerca de la muerte, y es probable que estemos cerca después de 3 meses de actividades. Hoy acabamos agosto clandestino, lo hacemos en familia, lo cual se agradece siempre, entre amigos, y yo creo que tenemos que hacer buen balance, ya lo haremos cuando toque, ¿no? Hoy repetimos invitado, a Huberto Stabile. Si alguien ha venido a ver a Gema, yo tengo la culpa por un error la anuncié, pero al final no podía venir, entonces bueno, os pido disculpas por eso, pero bueno, espero que estos 3 galanes os valgamos. Hoy vamos a hablar de Garum Ediciones, y voy a dar la palabra a Huberto, que es el editor, creador, aunque no es su primera editorial. Él lleva en esto de la edición, iba a decir, ayer dije el año catapum, pues algo así, lleva desde los 80 editando distintas colecciones, distintas revistas, fanzines, libros, 70 y, espera que todavía va, del siglo XVII también, como lo de la familia, pues del año 78, el que os habla tenía 2 años en aquel momento, y el 19, y yo creo que ya con 19 también estaba haciendo de estas cosas. Y bueno, en realidad es una editorial que tiene 4 líneas hasta donde sé distintas, y bueno, voy a pasar la palabra a él. También nos acompaña José Blanco, que es un poeta de Baracaldo, activista también, organizador de múltiples eventos, y uno de los primeros poetas que yo vi del norte en el sur, porque yo tuve que irme a Huelva, a Punta Umbría, a conocerte, también hace muchos años, en el año creo 2003 o 2004. 2004, pues eso. Ese sí que es del año catapum. Sí. Entonces, bueno, yo qué sé, para mí siempre un placer reencontrarme con gente a la que sigo, leo y admiro. Es más, incluso colecciono de manera un poco subrepticia. Pero bueno, te voy a dar la palabra, háblanos. Podéis llevaros, los que no estuvisteis ayer en la presentación de su libro, un ejemplar. Creo que os lo he dado a todos, y podemos engañarle luego para que nos lea algo si así os apetece. Huberto, cuéntanos, desde 2017 Garum. Sí, bueno, luego vamos a leer los 3, no me van a engañar, van a leer. Sí, se puede. Bueno, muchos conocéis, de hecho me encanta estar autores de la colección delante, al lado y futuros, así que porque los hay por todas partes. Garum es un proyecto, bueno, es editorial, pero no es una editorial, es una asociación cultural que fundamos Gema Estudillo y yo en el año 2017, cuando nos conocemos. Tenemos en común la pasión por la poesía y el papel, nos gusta editar el papel. Hablábamos de los vacíos que había, de las líneas editoriales, de lo que nos gustaría hacer, y coincidimos en, bueno, vamos a empezar a hacer un proyecto. Nos reuníamos porque ella vive en Conil, aunque es de Barbate, en Cádiz, y yo, aunque soy de Valencia, vivo en Huelva, y junto al término medio Sevilla, y allí quedábamos para vernos, y el primer proyecto de todos fue la revista. Añorábamos el tema de las revistas. Hay que decir además que las revistas, no solo en papel, sino las revistas de poesía y literarias, fueron un poco, han sido en casi todas las comunidades, digamos, devoradas por las instituciones. Cuando en el siglo pasado y al principio siempre fueron, digamos, iniciativas particulares de los escritores que representaban la vanguardia y que a través de las revistas daban a conocer las nuevas tendencias, poco a poco, y después del boom de la transición, que hubo un movimiento muy interesante, que es lo que luego yo he intentado recuperar en Edita, de publicaciones independientes. La verdad es que casi todas las instituciones que se precien, todas las comunidades autónomas, ayuntamientos, empezaron a sacar este tipo de revistas: Atlántica, Fin de Siglo, Poesía, bueno, en miles, ¿no? Claro, con unos presupuestos maravillosos, pero en realidad yo siempre estuve diciendo que eso era una especie de competencia desleal, ¿no? Nos hacían verdaderas maravillas, claro. Con 3 millones de pesetas se puede hacer una buena revista.
viajar, las colaboraciones, todo esto. Entonces, nosotros añorábamos precisamente todo el origen, ¿no? Tal y como yo había empezado desde el año 78, publicando con los amigos, con los medios que teníamos, y dijimos, bueno, pues una revista que se ocupe solo de poesía. Y entonces empezó Alameda 39, que era el nombre, que tenía el nombre no, era el número de la terraza del bar Esquivel de Sevilla, que está en la Alameda, en el número 39. Miramos y dijimos, bueno, pues nos gusta la Alameda y el número es el de 39, es de este donde estamos sentados, y fue como nació. Es una revista, sale semestralmente, normalmente en primavera y otoño. Toda la editorial maquetamos, diseñamos, lo hacemos nosotros. Primero imprimir, que lo hace una imprenta precisamente aquí, cerca, en Pamplona. El resto lo hacemos todos nosotros. Y los amigos, los colaboradores y colaboradoras, que son fundamentales, sin ellos no podríamos hacer nada. Al no ser, y es lo importante en todo este proyecto, una editorial convencional ni con ánimo de lucro, puede sobrevivir, porque todo lo que entra vuelve a la editorial. Si tuviéramos que vivir de esto, que evidentemente sería una ruina, pero no es el planteamiento ni el objetivo. Ambos tenemos trabajos, nos permite precisamente desarrollar esta actividad como un modelo de difusión, de comunicación, y además marcar la línea que nosotros queremos. Que a diferencia de las digamos, industrias convencionales, comerciales, o de grupos muy interesados en el tema económico, nosotros tenemos la libertad de escoger lo que nos gusta, nada más. Así que nace en 2017, llevamos 12 números. El último, este es el 11, el 12 está en imprenta, sale la semana que viene, posiblemente se presente, dentro de 2 semanas en Cádiz, será la primera presentación, y tiene colaboraciones. Fundamentalmente se divide en artículos de fondo o reseñas de libros, la parte teórica, traducción, que nos dedicamos mucho a traducir, y colaboraciones poéticas. De las traducciones, normalmente, tanto Gemma como yo, ella traduce del alemán y del francés, yo del italiano y del portugués, pero además tenemos amigos, colaboradores, en este caso, por ejemplo, que está José Blanco y con Elizabeth Candina, que han traducido a Lim Coffin, y otros amigos que traducen de lenguas eslavas, que también los tenemos colaborando, y vamos publicando también autores de manera continua de otros países. Nos ocupamos mucho, fundamentalmente además también de Portugal, que por la proximidad son autores que nos llegan. Bueno, eso sería la revista. Continuamos en nuestro delirio poético, y digo delirio porque es que no tenemos límite, cuando va a dar un pasito más. Echamos de menos también, que hace mucho que no veíamos por ahí, pliegos poéticos, pliegos de toda la vida, pliegos de Cordel, ¿no? Y entonces, a raíz bueno, estuvimos en un hostal, que se llama Baobab, dijimos, pues aquí van a nacer las hojas del Baobab, porque queríamos hacer con eso, sí, claro, es una cosa un poco íntima, pero bueno, claro, nuestra relación también es no solo poética, es sentimental, ¿no? Entonces, pero nos ha cogido muy mayores, no podemos tener hijos, y queríamos hacer una familia poética, cada uno tiene los suyos, Gemma tiene los suyos, yo tengo los míos. Y dijimos, queremos hacer un árbol donde, pues el baobab, ese árbol de acogida, sabéis que es un árbol, sobre todo está en África, pero que es inmenso, y en cuyo interior se respiran todo tipo de animales y otras especies vegetales. Entonces dijimos, vamos a hacer un árbol plural, además, donde quepan tendencias, pero que mantenga ese binomio que siempre nos ha gustado, que es la amistad y la calidad. Porque siempre decimos que yo lo suelo repetir, que la poesía nos convoca, porque es algo que nos gusta a todos, y la amistad nos une. Y ese era el objetivo. Las hojas del baobab que está mostrando Enrique son unos pliegos en A3, están impresos en papel perforado a 2 tintas, y se pliegan tipo acordeón. Es una edición limitada de 100 ejemplares. Los numeramos además con un numerador que tiene 106 años y todavía funciona, aunque está ya en las últimas, pero esperemos que llegue al final. Y van firmadas por los autores y autoras, ¿no? Entonces, se publica una al mes,
y al final de año las coleccionamos y en este sobre, ¿qué sea el sobre? En este sobre, donde van las 12 de cada año. Entonces, normalmente los 15 primeros van para los autores, 50 son los que reunimos en la colección y luego lo que queda en medio, los otros 45 son los que hacemos las presentaciones y venden las presentaciones. Bueno, no he dicho que todo esto tiene, intentamos que los costes sean mínimos. La revista cuesta 5 euros, las hojas son 2, aunque el sobre van 12 pero las vendemos a 20. Todo es la única financiación que tenemos, porque de eso va. Bueno, eso y 2 huchas de monedas de 2 euros que ponemos en mayo y a final de año las abrimos y va para la editorial también. Así que esa es toda la subvención. Además no queremos subvenciones, no nos gustan. Yo las pido de manera institucional porque trabajo en la administración para organizar eventos y tal, pero a nivel editorial nunca hemos pedido nada ni queremos porque luego tienen su precio, su otra partida y no nos gusta tener esa otra partida. Así que esas son las hojas del Baobab. Aquí estoy prácticamente, bueno, llevamos 72, es un proyecto que tiene un fin el proyecto son 100, cuando lleguemos a las 100 se cerrará, nos inventaremos otra cosa, pero ahí van y vamos por el número 83 que está en imprenta, preparándose, de Juan Vicente Piqueras. Presentamos 3 más de este, vamos un poco adelantados del año, que son de Marina Casado, Paco Ramos y José Ramón Ripoll, creo que son los de este 84, y próximamente Enrique Calzado. Pero también, es que también está José Blanco, Sonia San Román y Conrado y Amalia, que también tienen hoja de Baobab. Por eso decía antes que tenemos autores delante y a los lados. No son de ninguna, hay autores de todas las partes de España, también de Portugal. Nosotros siempre con Portugal. En las hojas creo que están Fernando Cabrita, Pedro Jubiló, y luego hay otros autores en lo que voy a contar ahora. Esas son las hojas del Baobab. Seguían pasando el tiempo y ¿para qué hacer lo mismo? También vamos a aumentar. Entonces en 2019 creo que fue cuando empieza, me parece creo que sí. Este es el segundo año. No, en 2018. En 2018 nace Garum Poesía. Es una colección de poesía de bolsillo. Y bueno, pues con la misma intención, difundir. Entonces, planteamos sacar 2, suele ser entre 2 y 4 libros al año. Hay años que son 2, años que son 2. Es una colección sencilla, no tiene diseño, como veis. Solo varía el color cada 10 números, le cambiamos el color de arriba. No tiene otro secreto, ni otro misterio, ni tampoco tenemos capacidad para hacer mucho tipo de diseño, como otros, son diseñadores. Pero bueno, ahí nos arreglamos. En esa colección han salido 17 títulos, de ellos es importante recalcar esto que decía antes, que tenemos, bueno, es muy internacional ahora que pienso, no solo portugueses, tenemos 5 autores portugueses, que es de Fernando Cabrita, Amalia dos Ameiro Barroso, Sara F. Costa, Isabel de Sá y está en imprenta Claudia Lucas Cheu. Son 5 autores, pero es que también estoy pensando que está Sofía Sánchez, que es mexicana, que está Manuela Parra, que es francesa, o sea que sí, que un poco internacional. Y ya digo, son 17 de momento. Y luego, ya dije, pues ahora los libros gordos que le gustaban a mi padre. Yo siempre publiqué los libros de poesía, sabéis que son así. Y mi padre decía siempre, a ver cuándo publicas un libro de verdad. Yo publico lo que escribo. Pero es verdad que hay textos que merecen tener un espacio que no lo puedes traducir a un cuaderno de estos. Y nace La Oveja Negra, que además tiene el fin, bueno, o tiene el destino de los ensayos, antologías de poetas, y así, bueno, nacen los primeros. El primero son estos 2. El primero empezó solo con una edición que no tuvo mucho recorrido y lo reeditamos con este. Son frutos de un número de la Alameda 39, el número 4, que estaba dedicada a la huella de la generación beat en la poesía española, en lengua española. Tuvo mucho éxito esa revista, nos quedamos en ella y además nos habíamos quedado con ganas de ampliar el contenido porque
Entonces lo que hicimos fue volcar y ampliar artículos en el segundo volumen. O sea, el primero es una antología que recoge, vamos a empezar por el principio, el primero es una antología que recoge, entonces son 64 autores que directamente mencionan, citan o incluyen en sus poemas a autores, a otros autores o libros de la generación beat. No quiere decir que sean los únicos. Si hubiéramos hecho una antología de poetas de aliento beat, seguramente aparecería una enciclopedia. Pero, por ejemplo, es interesante ver el arco generacional, ¿no?, de los autores que están incluidos. El más mayor es Carlos Edmundo de Ory, que este año cumple 100 años, ya ha fallecido. Y el más joven creo que es Mario Obrero, que debe tener 20 y pocos. Ahí hay casi un siglo de autores de muchas generaciones de distinto registro. Hay autores como Cristina Pérez Rossi, bueno, está el ciento de Fernando Beltrán, y bueno, les unía esta particularidad. El segundo volumen lo que hace es explicar el porqué. Entonces, son artículos de autores de diferentes países también que hablan de esa influencia en sus respectivas poesías, ¿no? de cada. Ahí creo que está Roberto Castillo de México, Carla Vadillo de Ecuador, Alexis Díaz Pimienta de Cuba, luego está el mayor de aquí. Bueno, está también muy interesante Sergio Mondragón, y ahora enlazo con Sergio Mondragón, Sergio Mondragón es un poeta muy interesante porque poeta mexicano que pertenece a la revista El Corno Emplumado, que fundó junto con la poeta norteamericana Margaret Randall. Y esa revista, precisamente El Corno Emplumado, es la que explica, yo creo, esa difusión que hubo de la poesía beat, o mejor dicho, más que difusión, esa conexión con las segundas vanguardias latinoamericanas. En realidad no influyen, sino que van en paralelo. La poesía beat es muy parecida a todo lo que estaban haciendo en aquellos años por ejemplo, los nadaístas o los chechanicos en Ecuador, o los grupos Opium y no recuerdo el nombre, en Argentina, los Beatnik de San Paulo, que es Fernando Piva, o bueno, en Cuba el Techo de la Ballena, no, esa es de Venezuela. Entonces, estaban muy extendidos. Ellos crean la revista El Corno Emplumado, que conecta Norteamérica con toda la poesía latinoamericana. Entonces, todo eso bueno, pues viene a crear esa red de autores que también queda diferente. Ayer, hablando de esto precisamente, comentaba por qué en España hubo, claro, nosotros teníamos una dictadura en esos momentos y todos estos libros o no estaban traducidos o no se permitía que llegaran. Fue justo cuando acaba, que hay ese vuelco editorial, donde cuando acaba la nuestra empiezan las latinoamericanas, sobre todo Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile, y muchas de la industria editorial, bueno, de los libros que ya estaban publicados, que ellos habían traducido de la generación beat, y evidentemente psicoanálisis, marxismo, todo eso, viene aquí porque evidentemente están prohibidos. Y coinciden con nuestra juventud, que empezamos a devorar autores libros. Bueno, no me voy a enrollar por ahí porque hay mucho. El número 3, precisamente, son Tras los claveles, 35 poetas portuguesas, 1970-1999. Es un proyecto que, como veis, bueno, a lo largo, yo me voy a vivir a Huelva en el año 91, y desde Valencia. Entonces, una de las cosas que me atrae de Huelva es lo cerca que está la frontera. O sea, yo puedo ir a tomar café, hacer la compra y vuelvo, y eso, sin darte cuenta, pues te va enamorando de un país que a mí me tiene enamoradísimo. Aprendí el portugués sin darme cuenta más. Y ya sigues hablando, bueno, sigues traduciendo, empezamos a traducir, y me di cuenta que no había una gran laguna, igual que existía en España, pero en Portugal, más de poetas portuguesas en España, no se había traducido prácticamente nada. Y además, creo que la recopilo en el prólogo, creo que son, no sé cuántas antologías llegué a conseguir de poetas de poesía española en un siglo, de poesía portuguesa editadas en España. La antología que más poetas recogía en su conjunto, pues sería un 4 o 5%, o sea, apenas, había muchas que no tenían ninguna,
Había algunas que tenían pues lo típico a María Teresa Horta, a Sofía del Melo, a Sofía del Melo, perdón, y 3 o 4 más, no mucho, ¿no? Y entonces me puse a traducir, a hacer una antología que fuera poetas portuguesas del siglo XX. Esto fue en plena pandemia, ya tenía muy avanzada la traducción, la selección, cuando en el festival este de Soria de verano, no, de poesía, me encuentro con la antología de Vaso Roto, 13 poetas portuguesas, de las cuales prácticamente el 90% ya las teníamos traducidas. Así que tuve que cambiar todo el registro, a las mayores, que muchas son amigas mías, la Teresa, Ana Luisa Amaral, que falleció, María Rosario Pedreira, bueno, muchas las fuimos publicando en la revista, y hice un corte generacional y dije, bueno, pues solo las poetas más jóvenes, las nacidas tras los claveles, tras la revolución de los claveles. Entonces, son 35, yo creo que es muy completa, con 5 más hubiera estado muy bien, porque creo que faltan algunos nombres importantes, que yo entonces no conocía 3 o 4, una no quiso estar porque estaba en la otra, fue la única, y bueno, ahí está. Sí, aquí es donde vamos a... voy a callar un poco, que está hablando mucho, y vamos a escucharlas a ellas. La edición es bilingüe, me ayudó en la traducción final se me van los nombres León Acosta. León Acosta es de Ayamonte, pero es profesor de literatura en la Universidad de Lisboa, y la corrección última la supervisó él. Vamos a escuchar de 2 o 3 poetas o 4. Les pedí precisamente que... Igual no hay pilón. Que no hay pilón. Ah, bueno, entonces... sí. Mira, vamos a ver. Primero, por ejemplo, Filipa Leal. Filipa Leal quizá es una de las más conocidas, porque además es una gran poeta. Conduce un programa de literatura en la televisión portuguesa. Os cuento un poco de ella y leemos. Entonces, yo creo que Filipa Leal nació en Oporto en 1979. Es una de las poetas más destacadas de las nuevas jornadas de escritores portugueses. Estudió periodismo en Londres y literatura portuguesa y brasileña en Oporto. Completó su grado de máster con una tesina sobre los aspectos de lo cómico en la poesía de Alexander O'Neill, Adilia López y Jorge de Sousa Braga. Es poeta, periodista y guionista. Su obra poética incluye, entre otros muchos títulos, como A Cidade Líquida y otras texturas, A Inexistencia de Eva, o Bema Quinta-feira, y ha sido traducida a varias lenguas, también en España, La Ciudad Líquida y otras texturas. Está seguido. Y en Colombia, en Los días tristes no se habla de aves. Y vamos a escuchar. El poema es Nocturno para Varsovia. Creo que lo leen. Boa noite. Da edição Tras los Claveles, 35 poetas portuguesas, entre 1960 e 1999, com a edição de Huberto Stabile e tradução de J. Leona Costa e Huberto Stabile. É uma edição bilingue de Da Oveja Negra, e na impossibilidade de estarmos presentes e de estar presente no lançamento, vou ler-vos então um dos poemas que está nesta antologia, na versão portuguesa. Chama-se Noturno para Varsóvia. Gostava de te convidar para a minha casa como aos amigos, nos velhos tempos. Abria uma garrafa de vinho e contava-te de quando era pequeno, e tu contavas-me de como te corre o emprego, o amor. Vemo-nos todos os dias e falamos tão pouco. Estendo-te a mão e às vezes dás-me uma moeda, mas falamos tão pouco. Gostava de te convidar para a minha casa, mas não tenho casa. Vai ter de ficar para a próxima. Os leo la traducción por si no se entiende. Nocturno para Varsovia. Me gustaría invitarte a mi casa, como a los amigos en los viejos tiempos. Abriría una botella de vino y te contaría de cuando era pequeño, y tú me contarías cómo te va en el trabajo, en el amor. Nos vemos todos los días y hablamos tan poco. Te extiendo la mano y a veces
me das una moneda, pero hablamos tan poco. Me gustaría invitarte a mi casa, pero no tengo casa, tendrá que ser otro día. Sandra Costa? Descida da temperatura mínima. Do outro lado da estrada e do muro, entreabrem-se as últimas camélias do inverno. Como a tua boca, se eu traçasse com o dedo o contorno do silêncio que se demora nos teus lábios, isto é, nas palavras que preferes não escrever quando desce a temperatura mínima e todos os objetos da casa não conseguem absorver as fragrâncias sombrias que persistem para além do esquecimento. Entreabrem-se as camélias e a tua boca, e os cronópios de Cortázar, esses seres que se perdem entre o rumor das flores e o zumbido das abelhas, porque o mundo haveria sempre de ser verão, teriam acrescentado ao movimento do meu dedo que um de nós fechasse os olhos para tudo se desfazer e recomeçar. Talvez amanhã ocorra uma pequena subida de temperatura, que se não da mínima, da máxima que a amplitude de um coração pode suportar, e assim te atrevas a iniciar o próximo poema. Sandra Costa nació en San Mamede de Coronado, en el concello de Troja, el 11 de septiembre de 1971. Es licenciada en Historia por la Facultad de Letras de la Universidad de Porto en 1994. Tiene un máster en Historia Contemporánea y es profesora de Historia desde 1993. Tiene 6 libros de poesía publicados y su poesía reunida en 2021. Y el poema que ha leído es este. Descenso de la temperatura mínima. Del otro lado de la carretera y del muro se entreabren las últimas camelias del invierno. Como tu boca, si yo dibujase con un dedo el perfil del silencio que se alarga en tus labios, en las palabras que prefieres no escribir cuando desciende la temperatura mínima. Y ni un único objeto de la casa consigue absorber las fragancias sombrías que persisten más allá del olvido. Se entreabren las camelias y tu boca y los cronopios de Cortázar, esos seres que se pierden entre el murmullo de las flores y el zumbido de las abejas, porque el mundo debería ser siempre verano. Habrían añadido, siguiendo el movimiento de mi dedo, que uno de nosotros cerrase los ojos para deshacerlo todo y recomenzara. Tal vez mañana se registre una pequeña subida de la temperatura, si no de la mínima, de la máxima, que la amplitud de un corazón pueda soportar, y así te atrevas a empezar el próximo poema. Yo creo que ya ¿sabes? Sí. Va. Sí, pero ella, bueno, voy a leer lo de Sara. Sara Costa lee en español. Sara Costa es otra de las poetas que hemos traducido y publicado en el libro Ser Río. Voy a leer solo la biografía y ya el poema de Sara. Sara Costa nació en Vila de Cucuchaes, está en las Azores, creo, en 1987. Es licenciada en Estudios Orientales con un máster en Estudios Interculturales, Portugal-China, por la Universidad de Niño, en colaboración con la Universidad de Lenguas Extranjeras de Tianjin, en China. Ha obtenido diversos premios literarios nacionales de poesía. Participó en el Festival Internacional de Poesía y Literatura de Estambul, en 2018 en la organización del Festival Literario de Macao y en el Festival Internacional de Literatura China, Unión Europea de Shanghái y Suzhou. En la actualidad reside en Pekín, ha publicado A Melancolía das Maos y otros rasgos, Una devastación inteligente, O sono extenso, O movimento impropio do mundo, A transfiguração da fame, y que es su libro más reciente. Y vamos a verla, yo creo que sí que lo está en español. Os poetas são melancólicos. É porque o mar se desfaz no nosso ventre como um deserto e temporal espalhado pelas vísceras de cada sílaba
Não me acuses de melancolia. Não me acuses de melancolia. Quando na representação da realidade as vozes dos peregrinos são arrepios escritos entre as pálpebras, a melodia infinita que se esvai em sangue quando ligamos o Spotify. Hoje à tarde vou ser poeta outra vez e amanhã vou ser mar. Depois, deserto de vertigens. Dá-me uma metáfora que me salva a vida. Obrigada. Fue Nedita, hace 2 años. Si los poetas son melancólicos, es porque el mar se deshace en nuestro vientre como un desierto intemporal esparcido por las vísceras de cada sílaba. No me acuses de melancolía cuando en la representación de la realidad las voces de los peregrinos son escalofríos escritos entre los párpados, la melodía infinita que se desangra cuando ponemos el Spotify. Hoy por la tarde seré poeta otra vez y mañana seré mar, después desierto de vértigos. Dame una metáfora que me salve la vida. Y vamos a ver si, que es la que recita en español, que es Luisa Nilo Núñez. Pródiga. Perdoem mi acento no es muy bueno. Pródiga. Pródiga. Hablo de la mujer cegada por un resplandor, de la muchacha que despierta por la lámpara solar, los ojos blancos y heridos como pétalas a la luz. Hablo de la hembra que se desnuda sobre el centro del poema, los cascos frescos y húmedos sobre las aguas del poema, la muchacha que vocea locamente en los corales. Una higuera exuberante perfila su desnudez y su espíritu en los higos luminosos se revela, en los frutales donde hierve la piel áspera de los higos, en las canastas perfumadas donde los frutos se pudren. Sé que un higo, cuando lo muerden láminas de sed, parece el sangrado de una mujer, porque sangra dulcemente como un fruto prohibido, gotea bajo el árbol maldito. Su carne es un verano atravesado de venos. En las sábanas, en los parcos linos consagrados a la pureza, puedo leer como oráculo su vuela menstrual. Puedo ver que se dibujan las alas bíblicas del ave. Puedo ver el paso de las palomas en las linazas menstruadas. Puedo leer en las plumas limpias, airadas de las sábanas, su líquida escritura de sangre. Que sangre y se pudra en la dulzura de un perfume y sea pródiga, es decir, que su boca sea exótica y floral, que madure como la nota más profunda de una fúnebre fragancia de jazmines, y que sus gestos percutan la desesperación de un pájaro, y que el espíritu, cercado por la luz, aplastado por la luz de una palabra, rompa ahora el doloroso corazón del silencio. Ella era Luisa Nino Núñez, nació en Porto Alegre, en Brasil, en 1989. Es licenciada en Estudios Portugueses y Lusófonos por la Facultad de Letras de la Universidad de Oporto, con un máster en Estudios Editoriales por el Departamento de Lenguas y Culturas de la Universidad de Aveiro. Es editora jefe de la revista literaria Clon y de las ediciones Anjo Terrible. Organizó y tradujo por primera vez en Portugal la antología Stigmata de Teresa Wilmont en Anjo Terrible y Los elementos terrestres y otros poemas de Eunicio Odio. Sus poemas están publicados en diversas revistas y antologías nacionales e internacionales. Próximamente será publicado su primer libro de poesía. Se me ha olvidado, solo añado que algunas de las autoras no son nacidas en Portugal. Sabéis que tienen mucha inmigración. Algunas han nacido precisamente en su inmigración en Francia, otras son brasileñas, angoleñas que han nacido en Portugal, pero
uno de los elementos de la selección era que vivieran y editaran en Portugal, aunque no hubiera nacido aquí, que se la consideraba portuguesa. Bueno, ese fue el número 4, ya vamos, ¿no? No, vamos a pasar rápidamente. El número, es el libro, nuestro libro a bordo de Petete, todas las editoriales tienen uno, el nuestro es este, son no recuerdo cuántas páginas, 510 páginas, es antes de que el tiempo acabe. Es una antología, mejor dicho, es la recopilación de todas las entrevistas y artículos que escribió y realizó Jesús Fernández Palacios, que es un poeta y periodista gaditano, que fue muy activo en los años 70 y 80 y que, entre otras cosas, aparte dirigió la revista Agromante y participó en todos los eventos, digamos, literarios de la provincia de Cádiz y con sus representantes literarios más conocidos, Fernando Quiñones, Carlos II de Ori, Rafael Alberti, Manuel Caballero Monal, Ana Rossetti. Él hace una recopilación de todos estos autores y algunos más gaditanos, como Benito Reyes, bueno, los entrevista a todos, habla de ellos, fundamentalmente de Carlos Edmundo. Hay muchos artículos y entrevistas porque él es albacea de la obra de Carlos Edmundo y además está al frente también del patronato de la fundación. Bien, ese es el libro y luego pasamos a vamos por orden, ¿no? El quinto es La cara oculta de las gárgolas y él lo va a presentar. Bueno, pues brevemente, en este mismo edita de 2022, donde estaban recitando Luisa y Sara, las portuguesas, tuvimos el gusto, el placer y la suerte de conocer a una poeta norteamericana prácticamente desconocida en España, que se llama Lynn Coffin. A ella le une una amistad con Huberto porque ya habían coincidido en un festival en Baja California, en México, y Huberto tuvo la brillante idea de invitarla a Edita. Ella dijo que sí y se vino. Es una mujer de 80 años que se tuvo que coger 3 vuelos para pasar un fin de semana con nosotros en Punta Umbría. El caso es que fue un encuentro fabuloso, había mucha complicidad y descubrimos que teníamos algo en común, ¿no? Ella maneja las estructuras clásicas, aunque tiene una poesía de aliento beat también, pero tenía un libro en concreto, se llamaba en ese momento The Artwork on the Back of the Gargoyles, y es un título un poquito rebuscado, pero que era un libro que estaba construido exclusivamente con sestinas y vilanelas, que son dos estructuras que en España prácticamente no se utilizan, se utilizaron en su momento, en el Renacimiento, porque nosotros las absorbimos a través del Renacimiento italiano. Ya sabéis que son dos estructuras que nacen en la Edad Media, con aire trovadoresco, la forma en que los juglares, los trovadores iban transmitiendo sus historias en sus canciones solían llevar estas formas, ¿no? Eso en Francia con la sestina y en Italia con la vilanela, que realmente son canciones como villancicos, son canciones de gente de campo. Bueno, pues nos parecía chocante que, bueno, yo también personalmente había escrito también sestinas y tal, y esa fue la forma en que entablamos amistad, y ella nos regaló este libro que nos propuso que tradujéramos, ¿no?, al castellano. Inmediatamente nos pusimos a la labor. El primer regalo fue conocerla a ella ahí en Punta Umbría, y hubo un segundo regalo, que es que los editores de Garul, de la Oveja Negra, apostaron por editar nuestra traducción, que terminó siendo este libro, La cara oculta de las gárgolas. Podría extenderme muchísimo hablando de todos los recovecos que ha tenido el trabajo, que ha sido un verdadero reto, porque imaginaros que cualquier cosa que se diga en lengua inglesa, si trasladas el cómputo silábico al castellano, es exactamente el doble. Entonces, mantener una estructura fija y una estructura métrica regular en castellano, en una traducción del inglés,
pues ha sido muy difícil, a veces lo hemos conseguido, a veces hemos tenido que optar por que en lugar de que las estrofas fueran regulares fueran heterométricas, pero bueno, ese ha sido el mayor problema, ¿no? Luego ahí había otra dificultad, que es que en el inglés sabéis que la sestina, solamente por recordar, son 6 estrofas con 6 versos. En cada estrofa hay 6 palabras que se repiten en diferente orden, de una forma cíclica, y un envío final, ¿no? Una contera que son 3 versos que tienen que contener las 6 palabras rima del poema. Las palabras rima en castellano, si recordáis, por ejemplo, la sestina de Jaime Gil de Viedma, de todas las historias de la historia, la más triste, la de España, porque acaba mal. España siempre va a ser España, historia siempre va a ser historia, triste siempre va a ser triste, pero la repetición, en cambio, en el inglés está basada en el sonido. Con lo cual, ahí ha habido otra pelea por nuestra parte, que en ocasiones hemos tenido que sacrificar alguna palabra en favor de un sinónimo para no sacrificar el poema, ¿no? El caso es que teníamos una comunicación muy fluida con Lynn Coffey, nos conectábamos con ella y todas nuestras dificultades se las planteábamos, ella nos daba su respuesta, siempre nos dio barra libre para que tomáramos nuestras propias decisiones también, siempre y cuando su única premisa era que sonase a poema, ¿no? Porque ella también es traductora, entonces sabía cuál era la dificultad a la que nos enfrentábamos, no solamente es poeta, traductora, también dramaturga. Fue asistente personal de Joseph Brodsky también cuando él trabajaba, daba clases en Nueva York. Ella es de Nueva York. Bueno, total, que nos hemos enfrentado a esas sestinas, a esas vilanelas. Las vilanelas son poemas de 19 versos repartidos en 6 estrofas, 5 tercetos y un cuarteto. Y en el primero de los tercetos se establece un estribillo que se va repitiendo alternativamente en los demás tercetos y hasta el final, ¿no? Creo que en ocasiones, ajustándonos al poema, a la literalidad, hemos acertado, y en otras ocasiones hemos acertado separándonos totalmente, como ha podido ser en el caso del título, pero que fue un hallazgo también que a ella le fascinó y llegó a bromear incluso con nosotros diciendo que si se reeditaba el libro en inglés cambiaría el título por el nuestro, The Dark Side of the Gardens, ¿no? Así de generosa es Lynn Coffey. Luego sus temas son muy contundentes, os podéis imaginar el amor, la pérdida, pero también el abuso, la violencia. Una autora contemporánea desconocida, pero que merece la pena. No sé si puedo leer un poema. ¿Sí? Os leo algunos de los ejemplos. Esta es una de las vilanelas. Os leo esta porque aquí sí que mantuvimos una estructura regular, una métrica regular. Son todos versos en decasílabos. Lo señalo porque era imposible poder mantener su misma métrica, ¿no? Lo que sí que hemos salvado es que no utilizamos versículos, sino que siempre son versos medidos que van desde el eneasílabo hasta el octonario, pero con un ritmo muy fluido, que era lo que le interesaba a ella además. Esta vilanera se llama La O de Amor. Guárdennos los ángeles asexuados, y tú mantén cerrada la cancela. Ámame, sentenció mi madre. Duros tiempos avecinan para tu cuerpo y el corazón sangrante de la rosa, dijo. Nos guarden ángeles sin sexo. Quise hablar, extraje esquirlas de voces, la O de amor, verde y viscoso tubo. Ámame, y de nuevo fue tan duro. Legiones de ángeles humillados. Hice con mis labios lo que ella quiso. Guárdanos los ángeles asexuados y extiende tus alitas. Está intacto este mapa. Procúrate descanso, dijo. Ámame, otra vez. Las duras caricias cesaron. Cuando me tocas, escucho verde, crece sobre ella. Tu boca pulveriza palabras afiladas.
aquellas pronunciadas por mi madre, que nos guarden ángeles asexuados. Quiero que me ames de nuevo y con fuerza. Un ejemplo. ¿Estáis bien? Ya acabamos con los libros. Es el último libro. Este precisamente, además, primicia y me toca directamente a Secla. En realidad es un divertimento ético, editorial, no sé cómo llamarlo. Se titula Tribus ocultas cerca del río, como el verso de la canción de Radio Futura, y es la crónica de los movimientos impulsionista y estático cretinista 1980-84. No los podéis conocer porque realmente prácticamente se puede decir que no existieron como tales, ¿no? Que era el resumen de las inquietudes de una determinada juventud en un determinado momento que a mí me tocó vivir, que es la transición. Yo soy de esos, no repetía, pero hay que tú ya los conoces, pero que nacimos en 58, 59 y 60, fuimos convertidos por arte de magia, fue una performance colectiva en mayores de edad, ¿no? De la noche a la mañana bajaron la edad de los 21 a los 18 para votar precisamente el referéndum de la Constitución y que saliera aprobado y reformado. Digo esto porque hay que entender por qué lanzamos esos manifiestos en ese momento. Nosotros somos lo que vulgarmente se llamó carne de cañón, ¿eh? Servíamos para el cómplice necesario, para votar una cosa, pero en realidad éramos una sociedad, una generación que estaba predestinada al paro. Yo estudiaba historia y, como todos los de letras, pues era una fábrica de crear parados. Y se nos vendía una democracia que era muy bonita, pero en la que no contábamos prácticamente nada más que para meter aquello, que no teníamos realmente una participación. Luego se ha visto que sigue pasando, es decir, no es solo la capacidad de meter un voto, sino saber qué estás metiendo, ¿no? Porque si nos adocenan, si nos lavan el cerebro, pues acabamos no sabiendo ni lo que estamos haciendo. En ese espíritu contestatario propio de todas las juventudes, de todas las épocas, como decía Jaime Gil de Biedma, como todos los jóvenes, yo vine a llevarme la vida por delante, nosotros también. Bueno, pues lanzamos nuestra impostura, ¿no? Frente a todo aquel estado de las cosas que no nos gustaba. No nos gustaba porque no contaba con nosotros. Y lanzamos un grupo de jóvenes aquellos, un movimiento, se llamó el impulsionismo. ¿Qué era? Bueno, en realidad era reivindicar precisamente esa inocencia de la que partíamos y que nos partían literalmente todos los sueños, que chocaba frontalmente con ese pensamiento retorcido, ¿no? Entonces el primer impulso, el acto primitivo, lo genuino, lo más arcaico, aquello que nos movía en el arte, el primer gesto, ¿no? Le reivindicábamos esa primera versión, esa primera forma de hacer las cosas. Y en torno a ese movimiento, bueno, a esas ideas, lanzamos este manifiesto, que es uno de los textos que se recogen, y otros textos que eran un poco surrealistas también. Hay que entender que además que, como dije antes, todos esos libros que estaban entrando en España por primera vez caen en manos de quienes somos en el momento muy jóvenes, ¿no? Y también éramos tan adolescentes como la democracia, ¿no? Y éramos nuevos en todo, íbamos a la par. Nosotros empezamos a leer con mucha nostalgia todos aquellos movimientos que ya no se daban, ¿no? Parecía que la cultura era, aunque la democracia era joven, la cultura era como muy obsoleta, muy pesada, muy clásica, y nosotros no queríamos esa cultura. Pensábamos en aquellas otras épocas en las que todo se cuestionaba. Así que, bueno, aquello se lanzó en el año 80, se imprimió, lo colgamos por las paredes, en la universidad, en los bares, lo mandábamos por correo, y al poco, eso fue en el 80, y en el año 82 me fui a vivir a Roma, y allí con otros compañeros de Roma, bueno, hay que decir que todo lo que hacíamos era anónimo o por seudónimo, no firmábamos nosotros. Porque habíamos escogido un aerolito de Carlos Edmundo de Ori, precisamente, como una bandera reivindicativa, que era aprende a ser colectivo, aprende a ser anónimo, ¿no? Y para aquello parecía como hacíamos textos en plan cada vez exquisito, que no firmábamos, otros que se firmaban con seudónimo.
Pero en Italia sí que lo firmamos, son Tiziana Quattrucci, Gino Iacobelli y yo. Tiziana me había invitado. Tiziana Quattrucci es la hija del pintor Carlo Quattrucci. Aquí no se le conoce mucho, pero es un pintor importante en Italia. Fue amigo personal y trajo a Rafael Alberti a Roma, fue el que le buscó el alojamiento aquel que tenía en Trastevere, donde él también vivía. Estaban en la misma tertulia con Primo Levi y bueno, tenían ese ambientillo. Él era militante del Partido Comunista, pero bueno, tuvo una crisis político y se suicidó. Se suicidó 2 años antes de que conociera yo a Tiziana, que fue de casualidad en un camping, y me invitó vamos, a vivir allí en el estudio de su padre, y ahí lanzamos ese segundo manifiesto en el 82, donde ya hay una carga más amarga, ¿no? Ya se nota además el punk como un movimiento de respuesta agitada frente a esa sociedad bien pensante, y ese es el segundo manifiesto que sale con el título 100 días de mayo. Bueno, aquello transcurre sin pena ni gloria. En realidad era una manera de divertirnos, porque en realidad todo esto lo utilizamos en nuestros recitales poéticos, que los hacíamos acompañados de música. Yo tocaba en el grupo y bueno, hacíamos performance, todo aquello que luego sí que se ha desarrollado de una manera más profesional, pero que en aquellos primeros 80 pues era como muy divertido, era más bien happening que performance, ¿no? Porque además interactuábamos mucho con el público, pues hacíamos instalaciones que no se llamaban instalaciones, igual que hacíamos fanzines que no eran fanzines, porque no existían esas palabras, pero era lo que hacíamos. Y bien, hay muchas fiestas, hay textos que salen, y también aquello acaba en el año 82, se publica ese segundo manifiesto, se traduce al catalán también y se publica en la revista de Gilles Entrecas, que es una revista de la Facultad de Filología, lo hace la poeta Lola Andrés, y se publica ahí. Y la casualidad es que, estando ahí trabajando en un bar en aquella época, conozco a 2 personajes muy pintorescos. Uno es un capitán, bueno, estaba estudiando capitán de marina mercante, y el otro es un profesor de latín. Y ellos habían lanzado también, hablando de esto, ustedes lo vieron, ¿no? Nosotros somos los cretinistas. Habían montado otro movimiento en la misma ciudad, era el movimiento estático cretinista, ¿no? Entonces, ellos eran mucho más ácidos, o sea, nuestra inocencia, la parte de ellos era como la parte corrosiva, ¿no? Como retranca, ¿no? Era, vale, nos queréis convertir en tontos, bueno, pues nosotros vamos a hacer el monumento al cretino. Entonces, es todo muy irónico, ¿no? Todo hacen un decálogo de las normas del cretino, era casi el día y la noche, pero teníamos muchas cosas en común y muchas cosas en... Ellos nunca publicaron nada, nunca lo editaron. Eso se quedó entre nosotros, se firmó incluso un acuerdo de mutuo plagio y estas cosas, como muy divertido. Y desaparecen del mapa también en el año 84. Hay un colofón que no son ellos todavía, que no está aquí, está recogido, pero no está en el título, porque es un año después, en el 85. Todavía nace otro movimiento en Valencia, imaginaros, en tan corto espacio de tiempo y en el mismo espacio, otros jóvenes, que estos también eran anónimos, de la Facultad de Filología, lanzan el movimiento instruccionalista, y un poco cagándose literalmente en toda esta burocracia institucional que hay, bueno, y lo publican en esa revista. Yo lo he recogido. Bueno, pasan 40 años de aquello, y a raíz de que yo encuentro, me recuerdo, todos los textos de los cretinistas son originales. Entonces no había internet ni había ordenadores, y yo veo que tengo los originales, además con las correcciones a mano, y me cabe la tentación de que no pase al olvido. Y ya que soy editor, pues si se lo doy a algún editor me va a decir qué tontería, yo se lo edito, pero como soy yo el editor, pues yo lo edito, y además que quede constancia que eso sucedió. Y entonces he transcrito los textos de ellos. Muchos estaban traducidos al italiano porque ellos también tenían una conexión, nosotros con Roma y ellos con Florencia y Barcelona. Su movimiento había. Cuando digo movimientos es que eran los componentes del grupo, algunos vivían allí y lo movían por allí. Y lo he publicado porque además lo hacen con seudónimo, como nosotros. En realidad hay uno que firma como el Príncipe Nerva. Luego hacen un diccionario también de nombres que pueden ser reales y no, nunca se sabrá, no lo hemos podido contrastar. Y tuve la tentación de no hacerlo, de no publicarlo, o de ponerme en contacto con él, porque yo he localizado a uno de ellos, sé quién es. No tiene nada que ver con el mundo de la literatura, aunque sí, porque es familiar de una persona muy conocida en el mundo de la literatura
por lo menos de la poesía, bastante conocido. Y él es de la Marina Mercante, lo dejó, se convirtió en un hombre de empresa, de altas... esto ya es como un cotillo que no aparece en el libro. Un hombre de una multinacional, hasta que un día se le va la... Dijo, hasta aquí he llegado, eso es porque está en internet. Y entonces yo lo localicé así. Con un amigo suyo, hace lo que siempre había querido hacer, paella. Se dedica a montar en Madrid un restaurante de paellas, porque es un valenciano esto, ortodoxo con la paella, y hace paella. Y se dedica a ello. Yo tuve la tentación de ir y decirle, pero creo que lo vamos a dejar así. Él nunca sabrá que se ha publicado, no creo que no está en el mundo de las letras ni nada. Y además tampoco lo puede demostrar, siempre fue con seudónimo y los originales los tengo yo. Así que esa es la historia de los movimientos. La portada es un cuadro de mi amigo Lorenzo Torrero, de una fotografía que me hizo de una de esas fiestas que hacíamos. Y hay una fotografía muy divertida que a mí me recuerda a las cuadros de ukelele, desde la época. Yo soy mucho más viejo que este chico, que es del 84, y que representa muy bien ese ambiente de los años, esa estética de los años 80, ¿no? La locura en los colores primarios. Y ese es a ver si os parece. No sé. ¿Qué quieres hacer? Y vamos a leer. Ibais a leer unos poemas, ¿no? Cabrones. El anfitrión, por favor. El antifaz. Pues esto se oye, sí, ¿no? ¿Y qué leemos? ¿Qué? ¿Un poema? ¿Más? No, Hasta que nos tiren los tomates. Son de confianza, ¿no? ¿Un poema? Venga. Mira, voy a leer un poemita que salió en una antología de homenaje a Miguel Labordeta y que le introduce una cita suya que dice los sucesos, voy a ampliar esto, que es me hacéis trampas y me vuelvo loco. Los sucesos, las olas, los peces de tu alma. Dice. Se titula Van y vienen y van y aparece un poco, casi parece un homenaje a ti por lo de tu 33 RPMs. Un vinilo en cuestión que es, para los que os gusta la música, es La vida mata de los enemigos, ¿no? Y dice así: alguien muestra un vinilo, la vida mata, y se ríe. Nos contagiamos los unos a los otros de algo que parece sano. La música nos hace felices, nos permite fantasear con la idea de fuga. La vida mata, y es verdad. Todos estamos muriendo a la vez. Esta sonrisa sería bonita para la foto de la lápida. Nacimos al frío y al frío vamos. Alguien coge tu libro y lee. Son las cenizas horas de tu llanto al nacer, pero al partir sonríe quedamente en la penumbra, querida criatura, despreciable y pequeña. Alguien va a morir ahora mismo, alguien está muriendo, alguien sigue leyendo algo sobre haber sido un abrazo para siempre. La vida mata. Abres una lata de cerveza, suena el gas, silba en sordina huyendo. ¿A dónde? A la muerte de desaparecer en otros gases, en el olvido, sin esperanza de otra aurora, como querrías tú. A la muerte de desaparecer en otra gente, a la muerte de desaparecer en el poema. Como Huberto es el protagonista, vamos a dejar el turno final. Os leo un poema breve del libro Denmark Street, publicado por Garun. Este es un poema de vida, se llama Brando en Tahití. Dice: Marlon Brando en Tahití, Leonard Cohen en Hydra, Vinicius y Jobim se empalmaban al sol en Ipanema, Tusitala Samoa, Joseph Brodsky, Venecia, donde no se veía capaz de morir por causas naturales. La dudosa virtud de los poetas, cumplir la plenitud de los contrarios. Para perderme donde ser feliz, navegaré contigo el atolón Esmeralda de 1,35 por 1,90, orientado al poniente, los domingos que tu hijo tiene cursillo de vela.
Además, me olvidó decir una cosa del enlace con esto, con el título, ¿por qué tribus ocultas cerca del río? Evidentemente éramos jóvenes, funcionamos como tribus urbanas y Valencia tenía un río, que ya no era río, la riada del 57 lo había desviado y el cauce era un lugar tenebroso, oscuro, donde el refugio de yonkis, en los primeros 80, ¿no? Representaba un poco lo que era esa Valencia ambivalente y dura, ¿no? Bastante dura. Los años 80 en Valencia se parecía mucho a Bilbao en ese sentido y son las dos ciudades de España que más han cambiado físicamente, ¿no? La transformación en Valencia empieza precisamente en el 86 con la construcción del Jardín del Turia, precisamente de ese río. Ya no va a volver a ser esa Valencia de la que hablo en este poema, que precisamente se llama Valencia 1986. Para bien y para mal, digo porque es verdad que muchas cosas eran muy duras, pero también es duro sentirse muerto. Valencia 1986. Los servicios del bar, al fondo, bajando la escalera. Gente guapa y colocada, fumando y bebiendo, como si la vida se terminara esa misma noche. Cuelga del techo una pancarta, Give Peace a Chain. Y hay más gente guapa y colocada, fumando y bebiendo, como si la vida se terminara esa misma noche. Y suena Like a Virgin. Al fondo, bajando la escalera, junto a los servicios, tras una máquina de preservativos con pegatinas, OTAN no, OTAN no, OTAN no. Y eres demasiado joven y hermosa para esto, con la jeringuilla llena de sangre todavía colgando del brazo. Y no estás muerta, pero tampoco viva. Solo estás mejor que muerta, déjalo así, solía decir. Y sucedía muchas veces. Era el precio que había que pagar al caballo, al camello, al Estado, para que bajaran los precios, para limpiar la ciudad, para cambiar el barrio y el país. Una hermosa y nítida ruina, una alfombra de yonkis muertos, donde construir el futuro, su nuevo modelo de ciudad, para mudar de camisa, de ideas y de régimen, gente guapa y colocada, fumando y bebiendo, sin que nunca pase nada. Bueno, pues muchísimas gracias, Roberto, José, gracias por acercarte y por esta presentación de catálogo. Sé que ha traído algún libro, por si os interesa alguno, ¿no? Y gracias a vosotros por ser los resistentes, algunos de vosotros que han estado prácticamente en todo el festival. Así que muchísimas gracias. Y aquí se acaba también este agosto clandestino que casi acaba con nuestra salud. Pero bueno, pues hasta el año que viene si va todo bien, ¿no? Pues muchísimas gracias, es el que cierra esto. Ya has cerrado muchas editoriales, pero has abierto muchas más. Lo cual es siempre un canto a la esperanza tenerte aquí. Gracias. Sí, no sé. Sí, nos echamos una foto como los hippies desde este medio. ¿Te he contado todo? Nosotros luego te echamos una foto con la gente. Hacemos un selfie. A ver si funciona el palo selfie. A ver, nos tenemos que agachar un poco y salís todos. ¿Estáis? Sí. A ver. No, que me caigo. He hecho unas cuantas, ¿eh? Hay unas cuantas a las Pues muchas gracias. Pues muchas gracias. Ah, ya, no te había visto. Muchísimas gracias. No, pero que salís bien. ¿Salís bien? Sí, joder.